Buenas noches, amigos y amigas. Este es su canal El Peatón Analítico. Bueno, pues miren, ahorita pues tenemos noticias de que la OEA confirma que no hubo fraude y Evo Morales ganó las elecciones. Entonces, pues, moraleja, pues hay que confiar. O sea, la democracia pues es así. Hay veces que los personajes que liberan a toda una nación y hacen bien las cosas, pues tienen que permanecer más tiempo en el poder debido a que pues no hay quien haga ese trabajo, y sobre todo pues se necesitan en los países latinoamericanos líderes específicos, en los cuales pues no los podemos encontrar en ningún otro lugar. ¿Por qué? Porque pues son idealistas. Los idealistas no se encuentran en cualquier esquina, y sobre todo pues muchas veces están en contra de los intereses totalmente de los países dominantes, de las potencias. ¿Por qué es esto? ¿Y cómo es que platicamos esto? Pues porque a lo largo de toda nuestra historia, no nada más de México, sino fuimos un continente, nuestra población indígena originaria pues fue sometida. Entonces, pues tenemos muy poco siendo independientes. Por ejemplo, México tiene ya 210 años que se independizó, y eso pues a comparación de otras naciones, otras culturas, pues no es nada. Imagínense, la conquista en 1500 y tantos y la independencia en 1800. Entonces tenemos una cultura de sometimiento, una cultura en la cual teníamos que esperar a que llegaran otras personas, otros pueblos, otras potencias a decirnos qué es lo que teníamos que hacer para salir adelante. Hoy pues estamos cambiando la historia. Hoy tenemos que en nosotros agarrar nuestro propio rumbo y con nuestros propios medios hacer ese cambio que todo mundo queremos. Entonces imagínense, esto es totalmente nuevo, pero lo tenemos que llevar a cabo. Y pues lógico, las personas que siempre se enriquecieron, siempre estuvieron viviendo como reyes, ahorita que ven que se está repartiendo en el pueblo pues lo que nos correspondía a muchos, y a otros pues no les ha tocado aún, pero a final de cuentas pues esa es la idea. La idea es que tengamos un gobierno que nos apoye en todos los sentidos. Posiblemente muchos dicen, no, pues no, me están bajando salarios, me están bajando prestaciones. Sí, pero yo les hago una pregunta: ¿cuántos adultos mayores tenemos nosotros en nuestra casa? ¿Cuántos niños con discapacidad? De repente que hay familias que no tienen y otros que sí. Madres solteras, jóvenes que pues realmente salen de las carreras y lo que menos tienen es experiencia, y pues hay programas sociales, y entonces pues la idea es ir hacia adelante, no ir hacia atrás, y sobre todo pues ser propositivos y ser muy optimistas también. ¿Por qué? Porque es la única manera que vamos a
salir adelante como pueblo de México, como país, territorio, nuestra bandera y nuestra cultura. Es muy difícil que nosotros lo hagamos si no nos unimos, si no entendemos realmente qué es lo que representa el señor López Obrador. No es que represente un Dios, un Mesías, no, sino lo que representa es el cambio a una persona que vea por los intereses de los más desprotegidos, el pueblo. Yo les voy a comentar una cosa. México es el único país donde los pobres defienden a los ricos y las personas que se han quedado sin empleo, que tienen empleos en los cuales ganas el salario mínimo y de ese salario mínimo pues te descuentan los utensilios para trabajar, llámese seguridad privada, llámese las personas que trabajan en limpieza en centros comerciales, hoteles, cines. Seguridad privada pues es el único empleo también que pues contrata a la gente sin preparación, no importando la edad, pero en muchas ocasiones los pagos no llegan a tiempo, tienen que vivir de pedir prestado y sobre todo muchas empresas que surgen desaparecen y se roban los papeles de las personas que llevan y hay que reponer toda esa documentación y pues la verdad muchos dicen pues eso es un mito, no señores, esas empresas piden papeles, se roban los documentos originales y les dan mal uso. Entonces, ¿qué es lo que qué está pasando? Un México totalmente desigual. Hace días también vi unas personas que manejaban coches deportivos de lujo en cierta zona de la ciudad, en donde pues difícilmente saben de carencias, y lo peor de todo es de que son hijos de personas que han saqueado a México, al erario público, y que pues se sienten semirreyes. Hay que apoyar al presidente de la República para que haga esa consulta ciudadana y en verdad veamos a los expresidentes de México que le hicieron tanto daño y que se robaron todo nuestro patrimonio en la cárcel tras las rejas. Y lo más importante, que nos regresen al pueblo lo que se robaron y nunca más se repita esa historia en la cual pues siempre nosotros, el pueblo de México, fuimos los perdedores, los afectados, los que no tuvimos oportunidad de estudiar en escuelas en el extranjero, que no tuvimos oportunidad de dedicarnos a lo que quisiéramos. Esas personas que no pudieron estudiar porque tenían que trabajar, ayudarle a sus papás, tenían que cultivar esas tierras, si no se las quitaban. Esas personas que heredaron talleres, tiendas, negocios, y que pues tenían que seguir la tradición, pero no tanto porque les gustara, sino que era un pequeño patrimonio familiar que les dejaron sus papás. Las personas que pues no tuvieron acceso a trabajar en dependencias públicas o tener una educación del tipo militar, del tipo gubernamental, en donde pues lo único que hacían era entrar y seguir el tiempo y seguir los escalafones. Hicieras lo que hicieras, ibas a seguir. Entonces, en este México tan desigual, en este México en donde somos 96 millones de mexicanos que estamos en la pobreza extrema, muchos que dicen, no, pues clase media, pues ¿cuál clase media? Apenas si tienen para sus gastos también, pero no nos vamos a poner dramáticos. La solución es ponernos las pilas, empezar a reclamar lo que es de nosotros y sobre todo
a los servidores públicos que nosotros pusimos en las elecciones pasadas del 1 de julio del 2018, las 2 de junio del 2019 y las que vienen, exigirles como tal y no dejarles márgenes de error. Acuérdense que si nosotros dejamos que ellos gobiernen como ellos piensan, el poder es ingrato, el poder corrompe a toda la gente y más el dinero. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasó? Pues con los diputados se autorizaron bonos, se aumentaron el sueldo, pese que al pacto que tenían con el pueblo de México les dijo que no. Entonces, pues, esa es una muestra de que la carne es débil y que no hay que confiar en cualquier persona. En este caso, la única forma de castigar a estas personas es en las siguientes elecciones, y cuando vayan a sus pueblos, que vayan a sus ciudades, cuando los vean en la calle, hay que reclamarles sin ningún miramiento. A final de cuentas, ellos son nuestros empleados, trabajan para nosotros, y ese dinero que se están otorgando vienen de los impuestos de todos nosotros que hemos pagado y nos los han quitado, y sobre todo de los endeudamientos. Imagínense 209, casi 210 años de que México ha vivido de pedir prestado al extranjero. Imagínense, ahorita tenemos una deuda impresionante, y lo peor de todo, esa deuda, ese dinero prestado siempre termina en las arcas de nuestros gobernantes y de todo su gabinete. Y entonces, pues, los únicos perdedores somos el pueblo de México. Entonces tenemos que hacer conciencia de eso. Hay que recordar el dolor y hay que aplicárselas, y no hay que dejarlos tranquilos. Bueno, amigos y amigas, yo soy el Peatón Analítico. Denle like a mi video, suscríbanse a mi canal y apriétenle la campanita para que cada vez que suba un video les llegue la notificación y lo veo. Y nos vemos hasta mañana, hasta la próxima y buenas noches.